Nos vamos al encuentro de Carlos Herer, al living de Desiguales. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenido. Nuevamente, sí, me quedé pensando. ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Vos te acordás cuando aparecían discursos del fondo elogiando la gestión de los gobiernos argentinos? Sí, yo lo estaba escuchando y Preocupado. pensé exactamente eso. Es decir, yo no puedo convertir en positivo el elogio porque siento eso que vos acabás de decir. Pero también, como ya lo dije un montón de veces, nosotros no tenemos con el fondo un buen acuerdo, tenemos el menos malo de los acuerdos posibles. El problema sería volver a discutir por qué diablos tenemos esa deuda con el Fondo Monetario, y habría que agregarle a lo que recién decía Florencia, que es público ya ahora de que fue una decisión política de prestarle esa plata. Es decir, no fue una transacción comercial. Claro. Hubo una decisión política del gobierno de Trump a través de sus representantes en el fondo. El fondo, todo el mundo sabe que tiene un lineamiento donde es muy difícil que tome decisiones que no coincidan con la posición de los Estados Unidos, entre otras cosas por el peso específico que tiene en el capital del fondo y demás Estados Unidos. Es decir, es público y notorio que el gobierno de Trump decidió darle esa plata para que la Argentina pueda disimular el desastre que se había hecho con toda la bicicleta financiera cuando los mercados dejaron de querer seguir apostando y vino uno de los tantos flujos hacia la calidad. Entonces vino ese préstamo para que se pudiera sostener la situación y el gobierno de Macri no entrara en una crisis de cesación de pago. Y le dieron esos 45.000 millones de dólares para que le pudiera seguir dando a los privados para que se la pudieran seguir llevando. Entre paréntesis, un poco que les quedó adentro, tiene que ver con esto que está pasando en estas horas de Templeton yéndose, que es un saldo de aquella cuestión y que tal vez tenga que ver con esta suba de los tipos de cambio que hemos tenido en estos días. Perdóname, ¿se lo atribuís a eso o se lo atribuís a un importante miembro del equipo económico hablando en lugares y diciendo cosas? No. Primero te quiero decir una cosa. Me refiero a Rubinstein. Sí, ya sé. Pero primero te quiero decir una cosa. Si uno pudiera tomar seriamente los datos del valor del tipo de cambio ilegal, sí, te diría que en el año el tipo de cambio ilegal, con esta corridita de estos últimos días, está en 46% anual. Es decir, que está bastante por detrás de la inflación y del resto de los precios. Así que, primera cuestión, no macañemos. Tomá el tipo de cambio ilegal de diciembre, sí, tomalo y comparalo con el tipo de cambio de hoy y fíjate cuánto se devaluó el tipo de cambio ilegal y te vas a sorprender. ¿Pero que es puro humo de los medios o es un elogio de quién? No, ni elogio ni puro medio, te estoy dando un dato. ¿Por qué elogio? Que podría haber sido mucho peor, decís. No, te estoy diciendo que ese tipo de cambio estaba recontrainflado, que se fue normalizando de alguna manera y que ahora pegó un saltito y que aún con ese saltito sigue estando bastante por debajo de lo que era hace un año atrás. Está bien. Eso es lo que te estoy diciendo. Bien. Simplemente, sin elogio y sin... Entonces... Cuando Georgieva dice felicito a Massa por la disciplina, ¿qué lees ahí? Bueno, yo leo dos cosas. En primer lugar, y vuelvo a decir antes, la Argentina tiene un acuerdo que nosotros hemos convalidado y dado tratamiento parlamentario y aprobado y que se está cumpliendo y que yo no lo hubiera tenido porque no hubiera tomado la deuda. Puesto en la deuda, creo que se negoció lo posible y se logró un acuerdo razonable que le permite a la Argentina transitar por un camino que no requiere de ajuste para poder cumplir con ese proceso de desendeudamiento que incluye nada más ni nada menos que un largo periodo de gracia. Es decir, acá no se resolvió el problema con el fondo, se lo pateó para adelante, pero patear para adelante en economía no es un hecho menor, porque te permite llevar adelante políticas económicas. Recién Florencia estaba diciendo, creo que fue, ¿a quién se le podía ocurrir que ese crédito se podía devolver en 2 años? Sí. Está claro que era imposible,
que la Argentina pudiera devolver 45.000 millones de dólares en 2 años, porque además no es lo único que debe, hay que sumarle los otros 100.000 millones de deuda con privados en bonos. Vos decís, el mayor éxito de este acuerdo con el fondo es que se ganó tiempo. No, se ganó tiempo y se llegó a un acuerdo que es cumplible sin tener que llegar a políticas de ajuste. Porque lo que tenemos por delante para el año que viene es un presupuesto aprobado, ya ahora ley, sí, porque hoy lo aprobó el Senado, así que ya es ley, que permite recorrer un sendero, entendiendo, como yo explico hasta el cansancio, que un presupuesto, como su nombre lo indica, es presuponer que las cosas van a funcionar de determinada manera. Y también hay que decir que en esos presupuestos de pronto te pasa que hay una guerra y tenés que gastar 5.000 millones. ¿Quién lo podía presuponer que la Argentina iba a tener que desembolsar esos 5.000 millones de dólares para energía? Imposible. Y así como eso te pueden pasar infinidad de otras cosas que requieren que vayas revisando ese presupuesto en función del conjunto de las variables. Sequía. No es lo mismo. Ayer llovió y inmediatamente salieron todos a sembrar soja y ya cambiaron los pronósticos respecto de la próxima cosecha de soja. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que están fuera del alcance del análisis y que requieren manejo permanente de las perillas. Bien. La Argentina tiene un proyecto de presupuesto 2023 cumplible, que incluye un sendero descendente de la inflación, que no incluye políticas drásticas ni de devaluación ni de ningún otro tipo de cosa. Se plantea que el año que viene lleguemos a una inflación promedio en el año de 4% mensual. Eso da 60. A ver, tengo muchas preguntas sobre eso, pero Flor estaba antes. Dale, Flor. Sí, dale. Sí, me sumo para consultarte. Recién hablaban de Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía. Él hablaba, yo no lo nombré. Bueno, yo lo traigo entonces a la mesa. Y te voy a hacer la primera corrección. No es viceministro, porque la Argentina no tiene viceministro de Economía. Se lo discutí ya hoy a Caruso y, ¿sabés? Como yo soy papelero, le traje el organigrama sacado de la página del Ministerio de Economía para que vea claramente que es uno de los secretarios de Estado. Política Económica. Pero no es un puesto menor. Es uno, no. Pero no es viceministro, no es la segunda voz del Ministerio de Economía. Es una voz con mucha responsabilidad dentro del equipo económico. Que no? Además. Sí. Bien. Bueno, ¿cuánto ayuda que una voz del Ministerio de Economía salga cuánto ayuda a la economía que salga a decir, si hay una devaluación, nos vamos al Rodrigazo y el año que viene va a haber un desbande fiscal, no se va a cumplir la meta fiscal con el Fondo Monetario porque hay elecciones? Digo, ¿eso te ayuda a la economía? Primero, yo estoy de acuerdo que si hay una gran devaluación se puede caer en un Rodrigazo. Así que me parece que esa es una apreciación compartible, porque lo está diciendo en función de decir que no es bueno que haya una devaluación. La Argentina tiene un conjunto de variables respecto de la economía para el año que viene, que incluye que el tipo de cambio evolucione como el resto de las variables. Es decir, como está evolucionando en este momento. Es decir, si hay una inflación del 6%, el tipo de cambio se va devaluando en un orden de alrededor del 6%. Es decir, que se tiende a querer que todas esas variables se muevan igual y entonces deberían el tipo de cambio ir tendiendo a el 4%, si las cosas funcionan razonablemente. No estoy de acuerdo con lo fiscal, de ninguna manera, porque hay un presupuesto que hemos discutido y aprobado, que hemos negociado en el sentido virtuoso de lo que es una negociación, porque a veces cuando uno dice negociado se interpreta mal. No como tranza, sino como negociación Así política. Es, sí. Donde en esa negociación hemos corregido a la suba un montón de partidas presupuestarias, atendiendo a necesidades sectoriales y demás, que nos permite decir esto que yo digo con absoluta contundencia, de que no hay ninguna partida en el presupuesto que puedan decir a alguien que es de ajuste. Alguna gente confunde achicar el déficit fiscal con ajuste. Y el déficit fiscal también se achica por aumento de los ingresos, no solo por ajuste. Este presupuesto no tiene en ningún lugar ajuste en el gasto, en ninguna partida que tenga que ver con el gasto social, ni con ninguna cosa por el estilo. Las que estaban por debajo
fueron corregidas en el debate en la Cámara de Diputados y se aumentó en 300, no sé cuántos, 20 y tantos mil millones de pesos el presupuesto que vino del Poder Ejecutivo. Lo que dice Florencia es, bueno, pero colabora que Rubinstein diga no se puede cumplir porque viene un año electoral, y creo que agregó que va a costar uno y la mitad del otro. Bueno, que va a costar uno y la mitad del otro, no, ¿a quién? La pregunta es ¿a quién? ¿A quién? Claro. A ver, también Rubinstein dijo, y nadie registró, que el único desfasaje que había era que la ganancia empresarial había avanzado más que el resto de las variables. Nadie habló de eso. Y claro, él dijo esto no es para darle con un palo a los empresarios y lo justificó diciendo que era producto de los desajustes macroeconómicos y que en la medida en que la macroeconomía se ordenara, la rentabilidad empresaria también debería ordenarse. Sí. Y dijo, repitiendo algo que dijo con más detalle cuando tratamos el tema en la Cámara de Diputados, él dijo 60% es mucho en los cálculos teóricos nuestros, si no fuera por esa sobre rentabilidad empresaria, está más cerca del 40 que del 60. Pero ¿vos estás de acuerdo con que la sobrerrenta es producto del desorden? Te estoy explicando lo que dijo, estoy contestando la pregunta y explicando y dando mi interpretación. Yo creo que lo de Rubinstein es parte de algo que es común en un espacio como el nuestro, lo que nos pasa lo mismo en otros temas de la política. Lo que hay que ver es lo que se hace. Después hay opiniones diversas, él mismo dice, esta es mi opinión en un equipo, yo aporto, dijo, a lo fiscal y a lo macro. Y a lo macro, claro, es donde hago mis aportes. Es decir, tampoco hay que exagerar. Él fue a una convención de consultores y creo que le pesó más su pasado de consultor que su presente de secretario. ¿Te hubiera pasado eso? Yo nunca fui consultor. Pero hubieras, en esa función, ¿hubieras dado esas opiniones así tan livianamente? No sé si son livianas, son las convicciones de él. No, livianamente en función de lo que puede generar siendo un funcionario. Sí. A ver, yo creo que cuando uno asume función pública, tiene que decir las cosas que se acuerdan como parte de la función pública y deja de tener libertad para decir lo que se le da la gana. Bien. Y a vos te consta que muchas veces hemos discutido cosas y yo no puedo. Yo digo, el día que yo no me sienta en condiciones de defender una política económica pública, dejaré de ocupar el cargo que ocupo, como hizo Máximo Kirchner. Yo te lo dije ya alguna vez, yo dije, estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la postura que él tenía al respecto, pero estoy de acuerdo con la actitud, es una actitud ética exacta. Él dijo, yo como presidente del bloque no puedo defender una cosa de la que no estoy convencido, entonces se corrió. Porque hay un tema ético y que hay que valorarlo en toda su realidad y en toda su dimensión. Después puede tener razón o no en la cuestión de fondo, tener otra opinión. Pero metodológicamente la actitud de decir yo no puedo defender este acuerdo porque no estoy de acuerdo es altamente valorable. Yo la respeto mucho esa actitud. Nico. Carlos, te estaba tomando nota de algunas cosas que dijiste respecto al presupuesto o a los presupuestos de lo que puede pasar el año que viene. No vamos a devaluar como un crecimiento. No vamos a devaluar, no. Yo dije la devaluación va a ir en línea con el resto de las variables. No, está bien, pero lo que digo es que no hay ajuste. O sea, no es un presupuesto. En términos vos sos muy futbolero. En términos futboleros es un presupuesto de 4-4-2, aguantar el cero. Vos sos muy bostero, te puede caer simpático eso incluso. No es mi... Queremos hablar de fútbol, yo estoy dispuesto. No es mi falta que te diga que codes Nico. No, sí, pero... No es mi caso. No, te hago la pregunta puntual. ¿Es un presupuesto para ganar elecciones? En primer lugar, cualquier gobierno tiene aspiraciones de querer ganar elecciones y eso no tiene nada de ilegítimo nunca. No conozco ningún gobierno que no aspire a ganar elecciones. En segundo lugar, el presupuesto es un presupuesto para ir ordenando un desorden brutal. Voy a volver a decir una cosa que dije acá mismo ya varias veces. Nosotros asumimos en diciembre de 2019 y lo primero que sancionamos fue la ley de emergencia económica diciendo que el país estaba en emergencia. En diciembre del 2019, antes de la pandemia, dijimos que la Argentina estaba en emergencia económica, financiera, ambiental, presupuestaria, fiscal, educativa, sanitaria.
9 emergencias, creo que declaró. La ley, sancionamos la primera ley que sancionamos en diciembre de 2019. Después vino la pandemia, en la que la Argentina tuvo que, mediante la emisión, hacerse cargo de una cosa que era inevitable, y todos sabemos que eso en algún lugar después se paga, pero había que resolver camas, respiradores y cuestiones que tenían que ver con vida, y creo que ahí no se tuvo en cuenta ningún parámetro ni ninguna regulación, y se hizo lo que había que hacer para priorizar lo que había que priorizar. Y cuando empezamos a sacar la nariz de eso, porque la pandemia entró a retroceder y que sí, tuvimos un 2021 donde la economía se recuperó, crecimos en 10 y pico, y qué sé yo, guerra. Ahora, 5.000 millones de sobrecosto en combustible. Entonces, lo que tiene el presupuesto del 2023, todo eso tratando de ponerlo en un carril transitable que permita cumplir con el objetivo de recuperar el salario, que el salario no se siga deteriorando, que las jubilaciones no se sigan deteriorando y que el nivel de vida de los de abajo mejore un poco para hacer más razonables las condiciones de vida de los que están peor. Te hago la pregunta más concreta entonces. El diagnóstico económico está clarísimo, el objetivo económico está clarísimo. La pregunta es de carácter político. Es si cumpliendo este presupuesto se puede ganar la elección. Si nosotros logramos que la ciudadanía entienda claramente de dónde venimos y el camino que estamos transitando es un camino de mejora, estoy convencido que se puede ganar la elección. Si la corporación mediática consigue instalar que esto es culpa de esta gestión, entonces eso se hace más difícil. Entonces, este gobierno es un gobierno que transita desde aquella situación que describimos, con todo lo que nos vino de afuera, como nos vino, y por ese sendero. En ese escenario, la Argentina va a crecer este 2022 más del 4%, más de lo presupuestado en el presupuesto que no nos aprobaron, en un mundo donde todos los presupuestos se modificaron a la baja. Y nosotros vamos a tener, me animo a decirlo hoy, ya estamos en noviembre, que el 4 que estaba en el presupuesto, que algunos decían que estaba dibujado y qué sé yo cuánto, yo creo que vamos a estar más cerca de 4,5 o aún un poquito por arriba de 4,5 que de 4. Y en esta recesión global creo que es un buen dato de la economía. Y tenemos un presupuesto para crecer el año que viene 2 y pico, 2% sobre ese número, en donde todos los pronósticos globales que hace el Fondo, el Banco Mundial, la Organización de Comercio, etcétera, etcétera, son el mundo a la baja. Y te quiero decir una cosa, es muy difícil crecer con el mundo a la baja, porque si China tiene una desaceleración de la economía, va a comprar menos y nosotros necesitamos que nos compre más. Una de las cosas que estuvieron hablando con Xi Jinping es, miren, uno de los problemas graves que hoy tenemos desde el punto de vista de balanza comercial es el déficit comercial con China. El mayor problema que hoy tiene Argentina de comercio global es el déficit comercial con China. Necesitamos que China nos compre más y nosotros producimos cosas que China no puede comprar. Ahora, si China desacelera, es más difícil. Entonces, no tener en cuenta lo que pasa en el mundo, creo que si las tasas de interés en el mundo siguen subiendo, es muy difícil que las nuestras bajen. Carlos. Una cosa, termino con esa idea, para acotar a lo de las sobretasas. Es un disparate, nos enchufaron ese crédito y pagamos sobretasas. Pero hay un detalle que nadie tiene en cuenta, que quiero decirlo. El problema a resolver es que la burocracia del Fondo Monetario vive de los intereses de los créditos del Fondo Monetario. Entonces, para que estén de acuerdo en eliminar la sobretasa, los países centrales tienen que asumir que tienen que aumentar la cuota de lo que pagan como socios del club para reemplazar la pérdida de ingreso que va a haber, porque si no, la burocracia del fondo no se puede mantener. Nadie habla de eso, pero en el fondo de la cuestión está esa cuestión. La burocracia del fondo. Lógico. Una no línea. lógico. Estamos, desgraciadamente, cierto, no ya lógico. Estamos recontrapasados, pero tengo una línea. ¿Expectativa del discurso de mañana de Cristina? ¿O del acto de mañana? Expectativa, en un minuto. Y bueno, vos sabés cómo es esto. Te sobra para eso. Yo creo que Cristina va a seguir bajando línea o dando línea respecto de lo que viene. No creo de ninguna manera que Cristina mañana defina nada de candidatura.
ni por asomo. Y creo que va a seguir hablando de esa construcción de la recuperación de la alegría, y me parece que lo va a poner muy en clave regional. Porque además creo que de verdad hay una enorme oportunidad, porque en la oportunidad anterior, UNASUR y todo lo demás, México no estaba, Colombia no estaba, Honduras no estaba, Chile no estaba, y me parece que hoy tenemos, con la recuperación de Brasil, una perspectiva de la construcción de una estrategia regional en la que yo me animo a pensar que a mediano plazo empecemos a pensar, por ejemplo, en cosas como una moneda común regional. Es decir, a pensar en serio en la integración regional en otra escala para realmente poder estar en una mesa de jugadores iguales y que tengamos, en un periodo de tiempo determinado, una moneda común respaldada por políticas comunes impositivas, etcétera, etcétera, porque hacer una moneda común no es solamente decir que tenemos una moneda común, sino que tenés que alinear un conjunto de políticas para que eso sea posible. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.